acerca de todas y cada una de las características que esta misma debe cumplir. La base de usuario para construcción de ductos es, con esta información, el diseñar, se debe elaborar las bases de diseño conforme a lo que indica lo siguiente, que es la descripción de una obra. Como ustedes sabrán, nosotros debemos describir concretamente una obra y alcance del proyecto. Es decir, nosotros tenemos que definir hasta qué alcance tiene este mismo proyecto. Y la localización. Esta localización es de un área geográfica, ya sea en grados o minutos o demás, pero nosotros tenemos que implementar la localización. Y las condiciones de operación, es decir, estas condiciones de operación nosotros tenemos que tener en cuenta que ya sea una operación en aguas profundas, poco profundas, ultra profundos y demás. Las características de fluido a transportar, es decir, no es lo mismo transportar un fluido con pocos grados API a uno con fluido con un grado un poco mayor API. Tenemos o contamos con gasoductos, oleoductos y demás. La información sobre el desarrollo de vía o sugerencia de traza también es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y las condiciones de mantenimiento, es decir, nosotros sabemos que un pozo exploratorio, productor, limitador, tiene que tener unas condiciones de mantenimiento específicas. En este caso, según el requerimiento, según el paso o según el pozo en el que estemos trabajando, va a tener estas condiciones especiales. La instrumentación y dispositivos de seguridad, es decir, todos aquellos que brindan a nosotros como petroleros o demás una correcta, una conforme seguridad en la que nosotros podemos operar sin ninguna base, sin ningún peligro, pues. Y las bases de usuario para plataforma debe tener los equipos básicos para operar y manejar la producción máxima. Es decir, nosotros tenemos que tener todas las operaciones básicas, todos los equipos básicos para que nosotros nos permita la producción de este yacimiento, y su estructura debe tener como función principal permitir la perforación y terminación de pozos. Es decir, no es lo mismo perforar y llegar a abrir un yacimiento nuevo a que nosotros tengamos un yacimiento viejo, a que estemos a nada de terminar un yacimiento, a que lo tengamos que taponear, perdón, o que tengamos que terminarlo. Y también debe contar con espacio para las maniobras de carga y descarga de los materiales. Una plataforma no puede estar limitada para el descargo y descargue de este mismo. Y el diseño de pilotes deberá considerar el estudio geotécnico específicos del sitio. Lo mismo, tenemos que tener en cuenta mucho esta parte, el diseño de los mismos, para nosotros saber de qué es lo que estamos tratando. Y espacios para la instalación de árboles de Navidad, preventores, maniobras del equipo de perforación. Es decir, nosotros tenemos que tener un área de seguridad con la cual nosotros nos permitan, nos hagan sentir seguros para poder realizar las perforaciones correspondientes. Es decir, nosotros sabemos que una perforación en un yacimiento puede venir, ¡pum!, viene, descarga, aniquila y vámonos. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros debemos saber que dicho yacimiento cuenta con las especificaciones correctas para una correcta operación. También tenemos que las condiciones climatológicas del lugar donde se instalarán las plataformas en las bases de usuario, ya que es el primer documento que se emite para la elaboración de la ingeniería básica. Es decir, nosotros no podemos llegar y decir, ok, ahí les va, aquí está nuestro yacimiento, nuestro estado mecánico, nuestros análisis, sin poder decir, ok, es válido, es bueno el elaborarlo, el proseguirlo. No podemos llegar a decir eso. Tenemos que llegar a tener las condiciones geológicas, climatológicas, etcétera, correspondientes. Y también debemos realizar los estudios ambientales de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente.
Nosotros como ingenieros petroleros tenemos que saber que esta ley es de suma importancia para nosotros. Es decir, no podemos ir por ahí y perforando y sacando petróleo y demás si nosotros no estamos arraigados a la ley, en este caso en México. Nosotros no podemos llegar y decir, ok, aquí hay petróleo, lo voy a extraer sin ningún problema. No. Nosotros tenemos que llegar y de acuerdo al marco legal, tenemos que apegarnos a tal. No importa, pueden haber miles de traves, pueden haber miles de impedimentos, em, reglas, leyes o demás. Nosotros como ingenieros petroleros tenemos que tener en cuenta esta situación. Ahora les voy a hablar un poco de la base de diseño, que es toda la información requerida para el desarrollo adecuado del proyecto. Y para la base de diseño para construcción de ductos tenemos las características físicas y químicas del fluido. Es decir, no es lo mismo un oleoducto a un gasoducto. Nosotros como oleoducto sabemos que es el ducto por el cual va a transmitir, va a transfluir, va a fluir fluido de hidrocarburo, en este caso petróleo. Un gasoducto sabemos que es un ducto especial para el gas. No son las mismas características, no son las mismas propiedades petrofísicas, no son las mismas estructuras, sabemos eso. Entonces, según el requerimiento que nos pidan a nosotros, es el ducto que nosotros vamos a poner, ¿vale? Y las clases de localización en el derecho de vía. Esto es decir que no podemos ir metiendo el ducto por X lugar. No, nosotros ya tenemos como tal establecido un lugar en el cual va a ir el ducto, ya sea gasoducto o oleoducto, en el cual tiene que ir transmitiendo especificaciones del material y componentes. Es decir, no es lo mismo poner un ducto de plástico, valga la redundancia, o demás, no es lo mismo poner un oleoducto de plástico para gas a uno de petróleo, porque tenemos que tener las especificaciones. Unas especificaciones que se nos van a dar ya sea de análisis, ya sea de etcétera, ¿vale? Y presión y temperatura en condiciones normales y máximas de operación. Es decir, no es lo mismo tener las presiones anormales o las presiones a condiciones de yacimiento, donde nosotros sabemos que al menos la temperatura y presión son mayores a unas condiciones estándar. Esto se viene dando gracias a los estudios PVT que un laboratorio nos tiene que proporcionar. Y la carga sobre el ducto durante la fabricación e instalación. Es decir, nosotros sabemos que en la sarta de perforación tenemos que implementar cierta fuerza, cierto empuje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando sale y se transporta hacia un oleoducto o gasoducto, tiene que tener ciertas especificaciones para poder ser transportado de una manera correcta. Espesor adicional por desgaste de corrosión. La corrosión es un tema que nosotros tenemos que tener muy bien empleado porque no es un tema que tenemos que dejar de lado. Nosotros sabemos que nuestros ductos pueden ser corrosivos o pueden estar dañados por la corrosión si no se les da un mantenimiento adecuado. Este mismo mantenimiento puede ocasionar perforaciones en el mismo oleoducto o gasoducto que puede ocasionar la pérdida de dicho hidrocarburo, gas, agua, etcétera. Y los procesos de operación y mantenimiento, es como les estaba comentando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el mantenimiento en un gasoducto, oleoducto, etcétera, tiene que estar muy bien cuidado. No son peras, no son manzanas. Nosotros tenemos que tener muy bien cuidada y muy bien especificada esta parte del proceso de operación y mantenimiento. También tenemos los requerimientos adicionales de diseño, que son las normas especificaciones utilizadas en el proyecto. Esta información debe presentarse al coordinador de proyectos de Pemex, en este caso podría ser Pemex Exploración y Producción o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para la aprobación antes de continuar con el desarrollo del proyecto. Es decir, nosotros como ingenieros petroleros tenemos ya un oficio, tenemos que tener elaborado dicho oficio
para nosotros tener o poder presentarlo ante Pemex Exploración y Producción o Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que estos, conforme a nuestro estado mecánico, propiedades petrofísicas, de acuerdo a la ley de ecológica y la que había mencionado antes, si cumple con dichas especificaciones, a nosotros nos pueden dar el permiso, la autorización de poder explotar, desarrollar, delimitar, etcétera, este pozo, ¿vale? Entonces, eso sea todo por mí. Yo soy Luis Rogelio Pérez Hernández. Yo les hablé un poco sobre el tema 1.1 e 1.2. Y sin ningún problema, si alguien tiene alguna duda, háganme llegar un WhatsApp, un mail o demás. Sin problemas, yo les puedo explicar, ¿vale? Después tenemos los grupos interdisciplinarios en un grupo de trabajo formado por varios profesionales que provienen de diferentes disciplinas y están especializados en diferentes campos. Nosotros sabemos que la industria petrolera no es solamente una lleva, ¿ok? No es solamente llegar y sentarse y sabes que yo soy petrolero, tu geólogo y demás. No. Nosotros como ingenieros petroleros tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿ok? Como petrolero tenemos que saber geología, geofísica, geoestadística, toda rama asociada con la geología. En este caso para yacimientos no convencionales y convencionales. Y también el saber interpretar geopresiones, etcétera, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos que nosotros estar bien metidos o estar bien... Tenemos que estar bien informados sobre todas las ramas que puede o que debe tener implementado un yacimiento petrolero, ¿ok? Al igual que el equipo de trabajo persigue el mismo objetivo, tanto geólogos como geofísicos, como petroleros, como topógrafos, como geostadísticos, como paleontológicos, como etcétera, porque sabemos que esta es una rama que está bien, muy bien asociada, por así decirlo, que tiene muchas ramas, pues sabemos que todos tenemos que llegar a un objetivo que es la recuperación y el aprovechamiento económico de dichos hidrocarburos para la mejora nacional, ¿no? Entonces, en este caso, el equipo de trabajo debe y tiene que perseguir el mismo objetivo. Después, uno de los rasgos más destacados, que es la cooperación. Nosotros sabemos que como ingenieros, en etcétera rama, eso ya queda un poco descartado, entre comillas. Tenemos que saber qué es lo que estamos trabajando. Y más allá de saber qué es lo que estamos trabajando, tenemos que saber cómo compartirlo con el compañero para que con mi información y su información nosotros sepamos exactamente qué tema estamos tocando. Después tenemos las características de los grupos, interdisciplinarios, que se comporta el espacio de trabajo, el equipo se ve afectado, por el equipo de implementación de trabajo, responsabilidad y decisiones de forma conjunta. Es decir, yo como ingeniero petrolero o X persona como ingeniero geólogo o geofísico, topógrafo o demás, tiene que tener en cuenta las partes de todo lo que comprende un equipo de trabajo. Es decir, no puede tomar decisiones por sí solo. Puede, claro que puede, pero no debe. Porque nosotros, al ser un equipo de alto rendimiento y de alto esfuerzo, tenemos que ir atrás de la misma meta. Siempre. Nosotros lo que buscamos es la extracción de hidrocarburo y la explotación del mismo en una forma económica. ¿Ok? También tenemos que el proyecto es un conjunto de documentos que definen la forma precisa de obra antes que se lleve a cabo. En esta se especifica todos los cambios que se hicieron anteriormente en el anteproyecto. Ya con la fijación y un objetivo más no formal, se tiene una mayor investigación, un desarrollo y un objetivo. Es decir, ya nosotros tenemos dicha información, ¿ok? Ya tenemos dicha información, ya tenemos registros, ya tenemos la aprobación de la CNH o PEP y ya tenemos todo. Ok, entonces ya nosotros tenemos que ir desarrollando un documento en el cual nosotros, para el público en general que no lo entienda, vayamos especificando exactamente qué es lo que debemos de ir colocando o ir poniendo, Después tenemos la factibilidad de un proyecto de inversión, que es el estudio de factibilidad de cierta manera. Es un proceso de aproximadamente sucesivas donde se define el problema para resolver
Por ello, se parte de supuestos proestáticos y estimaciones de dónde depende un proyecto sea o no sea factible. Nosotros sabemos que un proyecto sea o no sea factible, tiene que pasar por ciertos requerimientos, ¿ok? Si tú como ingeniero petrolero o yo como ingeniero petrolero sabemos o creemos que pues un proyecto que tenga suma importancia, tiene que pasar por ciertos requerimientos, oficios, comisiones, aprobaciones y todo este tipo de proyectos, por ser, al menos en esta industria, por ser uno de alto peligro, tiene que ir bien especificado. No podemos dejar nada fuera. Porque nosotros como sabemos, no es lo mismo tener un ejemplo absurdo, tal vez una porosidad del 5% a una porosidad del 22.2%. No es lo mismo. Sabemos que una porosidad del 5% es muy baja y muy poco favorable para nuestra industria, pero sin embargo, una porosidad del 22.2% es muy favorable y muy bien explotable, ¿ok? Después tenemos que una inversión productiva puede clasificarse en inversiones de mantenimiento, de reemplazamiento y de crecimiento. La primera, que son las necesarias para sustituir o reparar los equipos destacados o estropeados y que son necesarias para el ritmo de la producción se mantenga, y las inversiones de desplazamiento con objetivo consiste en sustituir equipos obsoletos por otros de nuevo cuña tecnológicamente superiores que permiten más o menor producción. Después tenemos las inversiones de crecimiento, que se dirigen a aumentar la producción de la empresa o aumentar los canales de distribución de sus productos de cara o hacer crecer la empresa. Esto implica tanto desarrollo y lanzamiento de nuevos productos como la mejora de sus antiguos. Las inversiones estratégicas, que persiguen el reafirmar la empresa en el mercado, cubriéndola de los riesgos potenciales que pudieran poner en riesgo su permanencia en aquel momento. O las inversiones impuestas son las que se realizan por motivos económicos, sino por motivos legales, de acuerdos sindicales, acuerdos legislativos, etcétera, ¿ok? Después tenemos cómo se desarrolla un proyecto. Un proyecto de planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios, capaces de satisfacer necesidades, resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo a tiempo dado. Es decir, nosotros como tenemos que tener en cuenta muy bien esta parte de los proyectos, ¿ok? No es lo mismo llegar y poner un proyecto nuevo ahí, todo tiernito, y decir, ¿sabes qué? Aquí está mi proyecto. No. Nosotros tenemos que especificar exactamente por qué tenemos o por qué queremos el empezar ese proyecto. ¿Por qué queremos empezar ese proyecto? ¿Por qué necesitamos ciertas plataformas? ¿Por qué necesitamos ciertos ductos? ¿Por qué? El por qué. No es lo mismo llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito que me des un geólogo. Llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito un geólogo porque las facies, porque las trampas estructurales, porque el comportamiento de rocas es este y necesito que alguien especializado me lo explique. Es válido decir eso. Después tenemos la intervención de ingenierías, ¿ok? Tenemos la naval, la telecomunicaciones, civil, mecánica, eléctrica y electrónicas. Es decir, nosotros no podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí está, ahí está toda mi información y hazle como puedas. Tú eres el ingeniero petrolero que vas a realizarme mi estudio mecánico con el cual nosotros podamos ir recurriendo, ir siguiendo para la correcta explotación del mismo. No, nosotros sabemos y debemos que conforme se van dando los conocimientos, etcétera, ya tenemos que ir preparando el informe en donde vengan las especificaciones de características petrofísicas del yacimiento, de roca, el tipo de fluido, las características del fluido, en donde tenemos que ir especificando la geología del yacimiento, el tipo de yacimiento, el tipo de fluido, las densidades de fluido, etc. Un yacimiento petrolero, al menos en esta cuestión, en la intervención, en el requerimiento de una obra, en este caso de instalaciones petroleras, no es lo mismo llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito que me empieces a sacar
traerte a mineros y que empiecen a picar. ¿Por qué no? ¿Ok? Nosotros como petroleros no estamos sacando carbón. No estamos sacando un material que se puede picar. Nosotros estamos sacando un fluido que puede ser explotado a nivel internacional. Y más allá de internacional, está clasificado y es el mismo que se encarga de tener ciertas prioridades, por así decirlo, en la economía de un país, ¿ok? Entonces, repito, mi nombre es Luis Rogelio Pérez Hernández, perteneciente a la materia o al grupo, bueno, perdón. Estamos presentando el requerimiento de una obra en donde estamos ciertos equipos. En este caso, repito, mi nombre es Pérez Hernández Luis Rogelio, de la unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, estudiante de Ingeniería Petrolera. Sin ningún problema, ustedes pueden mandar un mensaje, un WhatsApp, etcétera, y con todo gusto, ¿ok? Yo contesto preguntas. Que tengan buen día y hasta luego.